Bueno, buenos días a todos. Continuando con estas clases de química, me gustaría hacer un pequeño repaso para ver dónde habíamos quedado, ¿sí? Y habíamos entrado con la parte de compuestos oxigenados, ¿sí? Compuestos oxigenados. O sea, compuestos con oxígeno. Y habíamos dicho que si uníamos un metal con el oxígeno, obteníamos un óxido, que este óxido iba a ser alcalino o básico, también se dice alcalino o básico, es lo mismo. Y por el otro lado teníamos que un no metal más oxígeno nos daba un óxido ácido. Y habíamos dado varios ejemplos acerca de cómo se formaba, por ejemplo, un metal, calcio, con el oxígeno. Teníamos las valencias del oxígeno 2, la del calcio 2, se intercambiaban valencias los subíndices, y se podía simplificar, se simplificaba, y la ecuación final quedaba de esta manera, como por ejemplo el óxido de calcio, ¿sí? Y era un óxido de calcio alcalino o básico. En el caso del no metal usábamos, por ejemplo, un no metal nitrógeno, poníamos el oxígeno al lado, veíamos la valencia del oxígeno 2, la del nitrógeno, por ejemplo, tomábamos la valencia 3 porque tiene valencia 3 y 5, bajábamos a los subíndices, intercambiábamos cruzados, y como no se podía simplificar, quedaba el óxido ácido de nitrógeno, o también lo llamábamos anhídrido para diferenciarlo del otro óxido alcalino, ¿recuerdan? Entonces, este anhídrido nitroso en este caso, nitroso, era un óxido ácido. Y entonces es lo que me da pie, chicos, para que entremos al concepto de pH, ¿sí? ¿Qué es el pH? El pH, voy a borrar estos ejemplitos que puse acá, para tener espacio. El pH significa potencial de ion hidrógeno, ¿sí? Entonces el pH significa potencial de ion hidrógeno. Este potencial de ion hidrógeno, ¿sí?, tiene una fórmula en base a la cual nosotros podemos hallar el pH de cualquier sustancia, ¿sí? ¿Qué significa potencia o potencial del ion hidrógeno? Significa que si hay mucho hidrógeno, el medio o la solución va a ser muy ácida, y si hay poco hidrógeno, el medio o la solución puede ser alcalino, ¿sí? Entonces, de la siguiente manera vamos a explicar esto. Si nosotros tenemos un recipiente, por ejemplo, tenemos un recipiente con una solución que me proporciona mucho ion hidrógeno y me proporciona algo de un ion negativo que se llama oxidrilo, o sea, grupo oxidrilo, que es el ion que representa a los compuestos alcalinos, ¿sí? A los compuestos alcalinos o básicos. Pero si me supera la cantidad de iones hidrógeno en esa solución, yo voy a decir que esta solución es ácida, ¿sí? Yo voy a decir que esta solución es ácida, porque supera la cantidad de iones hidrógeno. Si yo tengo una solución, por otro lado, que tiene pocos iones de hidrógeno, ¿sí?, pero tiene mucho de este otro ion, el ion oxidrilo, que tiene carga negativa, y que es lo que representa a la solución más bien alcalina, el grupo oxidrilo. Entonces, al haber más grupo oxidrilo que hidrógeno, yo voy a decir que esta solución es alcalina. Alcalina o básica, ¿sí? Es lo mismo decir básica que alcalina. Pero si yo tengo otra solución en donde tengo la misma cantidad de iones de hidrógeno que de oxidrilos, ¿cómo decimos que va a ser esta solución?
va a ser una solución neutra. ¿Sí? Por lo tanto, podemos tener sustancias ácidas, sustancias alcalinas o sustancias neutras. ¿Cómo vamos a saber? Nos vamos a manejar con una escala de pH. La escala de pH va desde 0 a 14, donde 7, que es el centro, digamos, es el pH neutro. Donde 7 es el pH neutro. pH neutro. ¿Sí? De 7 para abajo, y por eso pongo la flecha en esta dirección, o sea, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, vamos a considerar que son pHs ácidos. Y esto se entiende de la siguiente forma. 5 es más ácido que 6, 4 es más ácido que 5, 3 es más ácido que 4, 1 es más ácido que todos estos, ¿sí? Por eso pongo la flecha en esta dirección. Y de 7 para arriba, vamos a tener que 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 van a ser pHs alcalinos o básicos, también llamados básicos, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿y para qué nos sirve esto? Nos sirve absolutamente para todo, chicos, para todo, porque dependiendo de que una sustancia sea alcalina o sea ácida, va a ser la reacción y el producto de una reacción que vamos a tener. ¿Y de qué manera vamos a medir este pH? Bueno, hay instrumentos de medida para medir el pH de las sustancias y también hay papeles, indicadores, indicadores de pH. El más famoso es el papel de tornasol, ¿sí? Este papel vira hacia un determinado color. En el caso de que sea ácido, por ejemplo, el papel de tornasol vira a rojo, y en el caso de que sea alcalino, el papel de tornasol queda azul, porque el papel se llama papel de tornasol azul, ¿sí? Entonces, con ese papel nosotros sumergiendo, por ejemplo, en un jugo de naranja, supónganse, sumergimos el papel de tornasol, que tiene un colorcito azulino, ¿sí? Y como es ácido, nosotros sabemos que un jugo de naranja es ácido, ese papel va a virar al color rojo, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de coloquemos ese papel de tornasol en un amoníaco, por ejemplo, para limpiar los baños, algo que digamos que es alcalino, ese papel de tornasol va a virar, o va a quedar, mejor dicho, de color azul. ¿Entienden? Entonces esos son indicadores de pH. Y bueno, con el tiempo se fueron como mejorando estos indicadores de pH. Incluso se preparan estos papeles de tal forma que tenemos todos los colores intermedios entre el rojo y el azul. Entonces podemos medir con exactitud con un valor, porque yo sé, si yo tengo el papel original de tornasol azul, yo digo, ¿es ácido o es alcalino? Punto, no puedo decir más nada. Pero si yo utilizo estos más sofisticados que tienen toda una secuencia de colores entre el rojo y el azul, me da el color exacto y yo acerco mi tira de pH, digamos, a la escalita de colores, y yo puedo decir, bueno, esto es de pH 5, o es de pH 4, o es de pH 6, o es de pH 8, o es de pH 14, o de pH, ¿entienden? Bueno, esa es una manera de medir, y en algún momento, cuando tengamos la posibilidad de que estén conmigo en el laboratorio, ¿sí?, que van a cursar conmigo las Ciencias Biológicas 1 y también las Ciencias Biológicas 2, en el laboratorio yo les voy a mostrar cómo realmente funciona un indicador de pH, como es un papel de tornasol, ¿sí? Siempre practico con la saliva, por ejemplo, que suele ser neutra, siempre anda alrededor del pH 7 la saliva. Algunos pacientes tienen más ácida que otros, pero bueno. O por ejemplo, medimos la orina, que tiene un pH 6, o medimos, por ejemplo, el limón, que tiene pH 4, pH 5, ¿sí? O medimos, bueno, bicarbonato, que tiene pH 14,
estas pastillas que se toman para la acidez estomacal, por ejemplo, como que son de hidróxido de aluminio, también son muy alcalinas, ¿sí? Porque justamente se toman para la acidez de estómago, entonces si nos metemos algo alcalino, contrarresta la acidez y levanta el pH, levanta, ¿ven lo que digo? Si por ejemplo tengo un ácido de 3, valor de 3, y yo le agrego, por ejemplo, bicarbonato de pH 14, este número 3 va a subir, de acuerdo a la cantidad de bicarbonato, hasta neutralizarse o pasar inclusive y volverse un poco más alcalino. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, pH tiene una fórmula matemática, el potencial de ion hidrógeno, ¿sí? Esta fórmula matemática dice que el potencial del hidrógeno es igual al logaritmo, a menos el logaritmo, mejor dicho, ¿sí? El logaritmo negativo sería de base 10 de la concentración de hidrogeniones. O sea, hay una fórmula para calcular. Entonces, como hay instrumentos también para medir la concentración del ion de hidrógeno, simplemente agarramos la calculadora, ponemos el valor de la concentración del ion hidrógeno, apretamos el logaritmo de base 10 y nos va a dar el pH. Se puede calcular matemáticamente, lo que yo les quiero contar para que sepan que de algún lado sale este valor de pH, ¿sí? Entonces, habiendo visto todo esto, ¿y por qué les digo que una solución ácida va a tener muchos iones de hidrógeno? Porque dependemos del pH, dependemos de la potencia del ion de hidrógeno para medir un pH, ¿sí? Entonces, una solución con mucho ion hidrógeno, que es el hidrógeno positivo, ese es el ion hidrógeno, o sea, es un átomo de hidrógeno que perdió un electrón de su última órbita, ¿recuerdan? Voy a recordarles que estos iones, estos elementos con carga positiva o negativa, los llamamos iones, ¿sí? Y se forman porque de la última capa, que es la reactiva del átomo, entran o salen electrones, ¿recuerdan? Entonces, así es como se forman los iones, ¿sí? Cuando ese átomo se altera de alguna manera y entran o salen electrones de su última capa, que es la capa de valencia, la capa de combinación de un átomo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que me importaba ahora a mí? Decirles, explicarles por qué digo óxido alcalino o básico y por qué digo óxido ácido. ¿Sí? Simplemente por eso, porque estos óxidos alcalinos van a tener pHs, van a tener pHs entre 8 y 14, y estos óxidos ácidos van a tener pHs de 6 a 1. ¿Sí? Bien, y la sangre, ustedes saben que decimos que la sangre es pH 7, en realidad varía entre un pH 7,3, 7,2 a 7,4, ¿sí? Más menos 2 podemos decir, pero en realidad decimos que el pH de la sangre es neutro, ¿sí? Y por eso no puede variar, porque si hay una alteración en el equilibrio interno del organismo, ¿sí? Varía el pH de la sangre. Entonces, pH de la sangre tiene que ser 7,4, ¿sí? Si ya me voy a 7,6, ya estoy, ya tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Algún problema en mi organismo hay que me estoy saliendo de ese pH 7,4, 7,3. Bueno. Chicos que no pueden ir a la clase. Chicos, por favor apaguen los micrófonos. Bueno, continuando entonces con la clase, vamos a ver este potencial del ion hidrógeno, de qué manera lo vamos a aplicar en los óxidos ácidos y en los óxidos alcalinos. Voy a borrar esto y vamos a continuar con los productos que vamos a obtener de haber combinado un metal con el oxígeno, ¿sí? Que habíamos dicho que era un óxido, metal con el oxígeno nos había dado el óxido. Vamos a poner de nuevo acá para que les quede claro, metal más oxígeno. Vamos a poner un poco más chico para que nos alcance el espacio. El metal más oxígeno nos daba el óxido, y este óxido era alcalino o básico, por tener pH alcalino o básico, ¿sí? Bien. El no metal, habíamos dicho que el no metal, habíamos dicho que más oxígeno me daba
un óxido ácido, o que le íbamos a llamar también por su sobrenombre, que era anhídrido, para diferenciarlo del óxido alcalino, a este le vamos a llamar anhídrido, ¿sí? Es un sobrenombre que le ponemos al óxido ácido para diferenciarlo del alcalino. Pero no hay problema, chicos. ¿Por qué? Porque el óxido alcalino, cuando yo le agregue agua al óxido alcalino, voy a obtener una sustancia que se va a llamar hidróxido. Y este hidróxido va a tener una característica. En su fórmula va a tener este grupo que se llama grupo oxidrilo o hidroxilo. ¿Sí? Este grupo, chicos, es lo que caracteriza a una base o a un álcali. Cuando yo digo amoníaco, estoy hablando de una base o álcali. Cuando yo digo bicarbonato de sodio, solución de bicarbonato de sodio, estoy hablando de un álcali o una base. Entonces, esos álcalis, sí, depende si son orgánicos o inorgánicos, pero van a tener este grupo oxidrilo, que es lo que lo va a caracterizar. O sea que ustedes no se van a poder equivocar en la fórmula, ¿entienden? No hay otra fórmula que tenga este grupo, solo el hidróxido tiene el grupo oxidrilo. Por ejemplo, el aluminio, que es un metal, porque vengo del lado del metal, le agrego el grupo oxidrilo al lado, me fijo la valencia del aluminio y lo bajo al subíndice del grupo oxidrilo, y de esta manera tengo el hidróxido de aluminio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que un hidróxido va a tener tantos grupos oxidrilos como valencia tiene el metal. Por eso, si yo digo, por ejemplo, otro metal, uno conocido, calcio, le agrego el grupo oxidrilo al lado, me fijo la valencia del calcio, que es 2, la bajo al subíndice y digo que tengo el hidróxido de calcio. ¿Ven qué fácil? Facilísimo. Esto es un artilugio matemático para no tener que hacer ecuación. Recuerdan que la ecuación nosotros teníamos A más B, flecha a la derecha, me da producto C. Eso es una ecuación. Yo no quiero hacer la ecuación, por eso les estoy indicando hacer con un artilugio de esta manera un hidróxido. Y ya saben lo que es una base, entonces un álcali, una base, es cualquier sustancia que tenga el grupo oxidrilo entre paréntesis. ¿Sí? Pónganle cualquier otro metal. Ustedes pueden hacer los 1000 ejemplos con esto. No sé, el hierro, por ejemplo. Hierro. El hierro puede actuar con valencia 2 o con valencia 3, si se fijan en su tabla periódica, ¿sí? Entonces pongo el hierro, pongo el grupo oxidrilo al lado. Si quiero hacerlo actuar con su valencia 2, bueno, bajo el 2 acá y voy a tener el hidróxido ferroso. ¿Ven? Porque es hidróxido lo que se forma acá. Si le hago actuar al hierro con su valencia 3, pongo el grupo oxidrilo y bajo este 3 al subíndice del grupo oxidrilo. Entonces un hidróxido, esta es una definición que ustedes se tienen que memorizar. Un hidróxido lleva tantos grupos oxidrilos como valencias tiene el metal. ¿Sí? Entonces ellos ya están sabiendo que tienen que utilizar un metal y que tienen que utilizar un grupo oxidrilo. Y que tienen que usar ¿cuántos grupos oxidrilos? De acuerdo a la valencia del metal. ¿Entienden? Bueno, no se preocupen porque en el cuadernillo está este concepto, ¿sí? Por si no se acuerdan, lo pueden leer porque así mismo lo escribo como lo digo. Entonces, ya saben hacer una base o un hidróxido. Obviamente de compuestos oxigenados, compuestos con oxígeno, porque después les quiero contar que hay otro compuesto que no llevan oxígeno. Pero bueno, no se mareen por ahora. Bien, entonces, teniendo ya estos ejemplos de grupos oxidrilos, ¿sí? Vamos al otro lado de esta tablita que yo les hice, de esta cascadita, y vemos que el no metal más el oxígeno me da un hidróxido ácido ahora, ¿sí? Estos pHs que va a tener esto, lo que se va a volver a formar acá me van a dar ácido. El óxido ácido, si le agrego agua, porque vieron que el otro paso que yo tuve acá fue que al óxido alcalino le agregué agua para obtener el hidróxido. Ahora, al óxido ácido, si le agrego agua, ¿saben qué voy a tener? Un ácido. Un ácido, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido cítrico, el ácido fórmico, el ácido acético, que es el vinagre porque comen todos los días en su casa. Bueno, el ácido, entonces, va a ser una sustancia que va a tener pH de 5 para abajo, de 6 para abajo, ¿sí? De 6 para abajo. Cuanto más bajo, más ácido. Entonces, ese ácido, hasta acá no habíamos hecho ecuación por cuestiones de simplificar y de ganar tiempo. Pero para el ácido yo no tengo otra opción que hacer la ecuación.
Entonces voy a tener que poner esto que escribí acá. Voy a tener que poner el óxido ácido o anhídrido, voy a tener que sumarle el agua en una ecuación y voy a poner flecha a la derecha, como hice la flecha acá, ¿sí? Y voy a obtener el ácido. Bueno, entonces le doy un ejemplo de ácido. Vamos a colocar un óxido ácido anhídrido, que hoy habíamos hecho el ejemplo hoy acá, que era el anhídrido nitroso. Voy a borrar este lado por ahora para tener más espacio. Voy a poner un anhídrido, por ejemplo, el anhídrido nitroso, valencia 2, valencia 3, porque 3 y 5 actúa el nitrógeno, o sea que la valencia 3 es nitroso más pequeña, el 2 baja acá y el 3 baja acá. Listo, este es mi anhídrido nitroso. Entonces tengo el óxido ácido, que es el anhídrido nitroso, más agua, ¿ven? Estoy haciendo una ecuación porque le estoy sumando agua. Voy a venir más acá, disculpen chicos, no me alcanza el lugar igual. Nitrógeno, pueden interrumpirme para decirme si no ven bien. Ahí está, el anhídrido nitroso más agua, flecha a la derecha, quiere decir, indica reacción química a la derecha, por eso no pongo signo igual. Sí o sí tengo que poner flecha, porque la flecha tiene un significado importantísimo en una ecuación, ¿sí? ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar esto, me va a dar un ácido. O sea, acá yo voy a obtener un ácido, porque anhídrido más agua, ácido, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Me van a decir ustedes. Bueno, copio todos los elementos distintos que veo de este lado, los copio de este lado. Nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Ahora voy a sumar los átomos, chicos, de los subíndices. Miren, nitrógeno no tengo con quién sumarlo porque hay solo esto de nitrógeno, pero dice que tiene un subíndice 2, pongo el subíndice 2. Oxígeno, tengo 3 más, porque tengo un signo más acá, 3 oxígeno más 1 oxígeno, porque acá en el subíndice de este oxígeno no hay nada, quiere decir que hay un oxígeno. Entonces 3 más 1, 4 oxígenos hay. Hidrógenos hay 2. Como son divisibles entre ellos, y esto es un compuesto formado ya, los 3 tienen número y divisibles, puedo simplificar. Por lo tanto, esto me va a quedar definitivamente así. Y esto que se formó acá va a ser un ácido, chicos, porque le agregué al anhídrido, le agregué agua y obtuve un ácido. Anhídrido más agua, ácido. Entonces, este ácido que se formó depende su nombre de este anhídrido. Si este era el anhídrido nitroso, este va a ser el ácido nitroso. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos otro ejemplo, un anhídrido de azufre, por ejemplo. Hagamos el anhídrido, el azufre puede actuar con sus valencias 2, 4 o 6. Vamos a hacerle actuar con la valencia 6, la mayor valencia que tiene el azufre. Para que sea un anhídrido, entonces, tiene que tener el oxígeno, valencia 6, valencia 2 del oxígeno, baja el 2 acá, baja el 6 acá, y el definitivo simplificado me queda SO3, ¿sí? O sea que como este azufre puede actuar con valencia 2, valencia 4 o valencia 6, que la tienen ahí en la tabla periódica, tienen que solo buscarla y la van a encontrar, yo le hice actuar con valencia 6, ahora, se me está por cortar, voy a actualizar. Le voy a hacer actuar con valencia 6, entonces voy a tener el anhídrido sulfúrico acá, porque era hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. Anhídrido, hipo. Chicos, me gustaría volver a entrar, pero vamos a tener que esperar que cargue el video. Entonces, ¿qué les parece si pueden? Esperamos en 15 minutos cargar el video y ahí yo vuelvo a entrar, el que quiera continuar un ratito más. Bien. Sí, entonces, sí, bien, perfecto. Anhídrido. Sí, profe. Perfecto. Anhídrido sulfúrico va a ser este, porque tengo que explicarles esto de las valencias, ¿sí? Y los nombres. Anhídrido sulfúrico. Si el anhídrido sulfúrico, lo que yo voy a obtener acá va a ser un ácido sulfúrico, ¿me entienden? Entonces le agrego agua, como dijimos en la fórmula,
flecha a la derecha, copio todos los elementos distintos, azufre, oxígeno, hidrógeno, y ahí veo, hay un azufre. 3 más 1, 4 oxígenos. Y acá 2 hidrógenos, 2. Sumo los subíndices, sumo los átomos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No, son divisibles, pero no voy a simplificar en este caso, porque como ya la fórmula completa es un ácido, yo necesito que todas las letras tengan, todos los símbolos tengan un número para poder simplificar. Entonces, por más que sea divisible, no lo voy a simplificar, ¿sí? Porque el azufre debería tener número también, y no tiene un número divisible para simplificar. En este caso del nitroso sí, los 3 tenían número y eran divisibles, pero acá, por más que sean divisibles todos, no tiene número divisible, entonces, porque es 1, ¿no es cierto? Bien, entonces queda SO4, H2 va a ser si este era el anhidrio sulfúrico, este va a ser el ácido sulfúrico. Vean, chicos, que todo ácido tiene un no metal, porque viene de este lado de la cascada, tiene oxígeno, porque acá en este momento agregamos agua, y tiene hidrógeno, porque el agua tiene hidrógeno también. Entonces, ¿qué va a pasar? Este compuesto que tiene hidrógeno siempre es dable de liberar esos hidrógenos. Entonces, un ácido que libera hidrógenos va a tener pH, va a depender de esa concentración de hidrógenos que libera la solución, ¿entienden? Entonces, un ácido va a liberar mucho hidrogenión, entonces un ácido va a ser ácido, va a estar entre pHs entre 6 y 1. ¿Sí? No así los hidróxidos, que vieron que tienen ese grupo oxidrilo entre paréntesis. Bueno, los hidróxidos son bases, o sea, ellos van a tener pHs de 8 a 14, ¿entienden? Entonces, se va a liberar el grupo oxidrilo, no va a haber tanto hidróxido, tanto hidrogenión. Por eso no va a ser ácido, porque lo que se va a liberar va a ser el grupo oxidrilo, ¿sí? Por eso las soluciones alcalinas tienen mucho grupo oxidrilo en solución y poquitos hidrogeniones, mientras que las sustancias ácidas tienen muchísimos hidrogeniones y tienen pocos grupos oxidrilo. Y las sustancias neutras tienen igual cantidad de hidrogeniones que de oxidrilos. ¿Sí? ¿De dónde sale esto el hidrógeno y el oxidrilo? Bueno, en la disociación del agua, hay una ecuación que se llama ecuación de disociación del agua, ¿sí? Donde dice que el agua, si le pasamos una corriente eléctrica, se puede disociar en oxidrilo más hidrógeno. Y el hidrógeno siempre se ioniza positivo y el oxidrilo siempre se ioniza negativo. Entonces, esta ecuación como básica, digamos, está muy bueno tenerla en mente, porque para cuando por ahí no se acuerden si el hidrógeno siempre se ioniza positivo y el oxidrilo negativo. Pero es algo que deberían tenerlo ya en mente, al oxidrilo como negativo y al hidrógeno como positivo. Si continuamos un ratito más después de subir la grabación, quiero explicar un poquito el tema de iones. Hacer un poco de hincapié en iones para que puedan comprender más adelante por qué nos manejamos con formas iónicas, porque una vez que ustedes aprendan a hacer ácidos, ¿sí? Con la ecuación, ya vamos a unir lo que viene de este lado de la cascada, que es la formación de un hidróxido, más un ácido me va a dar una sal. Entonces ahí ya vamos a obtener una sal. Espero que hayan comprendido. Siempre, chicos, tengan en mente la cascada, memoricen la cascada, por favor. Si hay algo que les pido que estudien, es la cascada de compuestos oxigenados. Metal más oxígeno, óxido. Óxido, alcalino es ¿no? Alcalino o básico. Más agua, hidróxido. ¿Qué tiene en la fórmula el hidróxido? El grupo oxidrilo. Por el otro lado, no metal más oxígeno, óxido ácido. Óxido ácido más agua más ácido. Muy bien. Óxido ácido que le llamábamos por su sobrenombre anhidrio, ¿se acuerdan? Anhidrio. Más agua que nos daba entonces un ácido. Muy bien. Ácido. Y este ácido sumado a este oxidrilo, bueno, a este ácido que le caracteriza, vieron que le caracterizan los iones hidrogeniones, y a este le caracteriza este grupo que se llama grupo oxidrilo, entre paréntesis. Si sumamos un hidróxido más
un ácido, chicos, si sumamos un hidróxido más un ácido, flecha a la derecha, me va a dar, a ver si pueden ver ahí, ¿está bien ahí? Flecha a la derecha Bien. me va a dar una sal más agua. ¿Sí? Entonces, hidróxido más ácido me va a dar sal más agua. Y este es el final de compuestos inorgánicos oxigenados, formación de sales. ¿Sí? ¿Pudieron copiar? Sí. Excelente. Muy bien. Más ácido. Bien. Hidróxido. Hidróxido más ácido, sal más agua. Por lo tanto, chicos, si yo les quiero dar un ejemplo a ustedes de esto, si les quiero dar un ejemplo de esto, por ejemplo, pongo hidróxido de calcio, miren qué fácil que hago un hidróxido de calcio. Pongo el grupo oxidrilo al lado del calcio, me fijo qué valencia tiene el calcio, 2, le bajo el 2 acá, muy bien, listo, ya tengo mi hidróxido de calcio, ¿sí? Más, bueno, el ácido no va a ser tan fácil porque yo hacía la ecuación para obtener un ácido. Yo, por ejemplo, ya me sé de memoria los ácidos, pero ustedes si no se acuerdan y quieren hacer un ácido sulfúrico, un ácido nítrico, un ácido clorhídrico, un ácido... pueden hacerlo partiendo del anhídrido, que le agregan el agua, le suman los subíndices de los átomos y obtienen el ácido que quieren, ¿sí? Yo voy a poner uno que ya conozco, por supuesto, el ácido sulfúrico que recién hicimos, SO4H2, así le llamo yo. Entonces, hidróxido, ¿ven? Más ácido, flecha a la derecha, hoy tengo que obtener una sal. Para esto, chicos, quizás para hoy sea mucha información. Apaga tu micrófono porque no le escuchamos a la profe. Vamos a ver si puedo apagar yo los micrófonos. No, ya no. Bueno, entonces, este hidróxido de calcio, si yo le sumo un ácido como el ácido sulfúrico, voy a obtener una sal. Miren, ¿cómo se hace una sal? Les voy a mostrar, pero la próxima clase voy a comenzar con esto, ¿sí? Voy a ionizar mis compuestos, o sea que, porque todo compuesto en solución está con su carga positiva, ¿sí? Y su carga negativa. Siempre hay una carga positiva. Recuerden que polos opuestos se atraen. Para que haya un compuesto, ¿sí? La parte positiva, digamos, del compuesto tiene que estar con su carga positiva y la parte negativa del compuesto tiene que estar con su carga negativa. Entonces, entre ellos se van a atraer para formar ese compuesto y de esa manera se van a neutralizar. Pero si está en solución, siempre está ionizado, con su carga positiva y su carga negativa. Entonces, yo les voy a mostrar en el ácido, chicos, en el ácido, ¿qué es lo que ustedes saben que yo les enseñé recién? Que un ácido, ¿qué tiene? ¿Qué le caracteriza al ácido? El hidrógeno le caracteriza. Y el hidrógeno se ioniza positivo siempre. Eso es lo que yo sé. Para que este compuesto, y encima acá me dice 2, entonces le voy a poner 2 cargas positivas, le voy a poner. Para que este ácido exista, tienen que haber 2 cargas negativas acá que condigan con esas 2 cargas positivas, para que exista ese compuesto, ¿entienden? Lo mismo va a ocurrir acá del lado del oxidrilo, del lado del hidróxido, perdón. El grupo oxidrilo se ioniza negativo, ¿sí? Pero acá tengo un 2, entonces voy a poner 2 cargas negativas. O sea, ¿entienden por